Ya. El ejercicio dice lo siguiente. Determinar el trabajo desarrollado por F al desplazar el bloque 2 metros en el plano horizontal. F igual a 120 newtons. La fuerza F está en una polea móvil y se dirige al lado derecho. Aquí. Vamos a empezar con el gráfico. Aquí tenemos el gráfico y los datos. La distancia que avanza el bloque. Ojo, esta es la distancia de este bloque. Es 2 metros y la fuerza F, que es esta, que se dirige hacia la derecha, es 120 newtons. Aquí es una polea móvil, o sea, lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí vamos a tener una distancia 1, distancia 2 y una distancia 3. La distancia 1 va a ser igual al promedio de la distancia 2 más la distancia 3. La distancia 3 está en un punto fijo, por lo tanto esta no se va a mover. Despejo esta distancia 2 y me va a quedar que la distancia 2 es igual a 2 veces la distancia 1, que sería la distancia que se mueve el bloque. Aquí ya está directamente, ¿no? La distancia que se mueve el bloque va a ser igual a la distancia de la cuerda, 2 veces la distancia de la cuerda. ¿Entienden esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que acabo de hacer? ¿O está todo claro? Ya. O sea, este ejercicio es sencillito. Bueno, aquí está lo mismo, ¿no? Distancia 1, esta es la distancia que está en el punto fijo, se simplifica, la despejo y me queda que esta distancia 1 es 2 veces la distancia que se mueve el bloque. La distancia que se mueve el bloque es 2 metros. Por lo tanto, multiplico 2 por la distancia que se mueve el bloque, que sería 2. 2 por 2, 4. La distancia que se mueve la fuerza, o que debemos aplicar la fuerza en este lado de la cuerda, es 4 metros. Ahora, aquí tengo que la distancia 1, o la distancia que vamos a mover la cuerda, es 4 metros. El trabajo. Algunos lo consideran directamente así. El trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo que existe entre la fuerza y la distancia. O sea, el recorrido sería. O sea, si yo muevo algo en este sentido y la fuerza igual está en este sentido, el ángulo es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, simplemente va a ser fuerza por distancia. 120 por 4 metros, que va a ser igual a 480 metros. Por si acaso, este del ángulo de coseno de θ. Ustedes trátenlo así, yo les recomiendo esta ecuación. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay un bloque de esta manera. La fuerza está con un ángulo, se recorre en este sentido y aquí va a haber un ángulo θ. En realidad tenemos que usar una fuerza que sea paralela al recorrido. Pero para no complicarnos, o sea, al sacar su complemento en X de la fuerza y la distancia, bueno, en este caso fuera horizontal, ¿no? Al sacar su componente en este eje, vamos a tener la fuerza paralela y su componente en Y va a ser perpendicular. Obviamente la perpendicular no va a ocasionar ningún trabajo, porque al ser 90 grados, coseno de 90 va a ser 0, y ese trabajo se va a anular. En este caso, cuando hagamos esto, digamos, coseno de θ, no se va a anular el trabajo, con su componente en el eje de la... no se va a anular porque va a estar directamente al eje, va a ser paralelo al eje del movimiento. O sea, más que todo eso, por eso se usa este coseno. Bueno, ese sería el primer ejercicio. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna duda? O sea, como, antes que nada, por si acaso trabajo, no he visto mucho que entre en exámenes. Y no sé si han visto los videos que me han dado. A ver, aquí voy a aprovechar esto. O sea, creo que el caso más raro y que tal vez pueda entrar al examen es el caso de las fuerzas variables, que son gráficas. Pero es prácticamente, es sencillo lo que tienen que hacer ahí. O sea, ejemplo. O sea, aquí tenemos, no sé si vieron el video, pero digamos, supongamos esta fuerza. Esto va a ser distancia y esto va a ser la fuerza. El área debajo de esta recta es el trabajo. O sea, supongamos que nos piden hallar la distancia entre 0 y, digo, el trabajo entre 0 y 5, digamos, supongamos 0 y aquí es 5. Aquí seguramente nos van a dar datos.
por ejemplo, este dato que digamos sería, no sé, digamos 3, 6 y este digamos que es 4. O sea, aquí ya tendrían que jugarse ustedes ya con matemática y gráficas y hallar el área que está debajo de esta curva para hallar el trabajo total. Solo tienen que hacer eso, y como hemos llevado en gráficas MRU, lo único que tienen que hacer es agarrar esto y dividir. O sea, la gráfica de aquí con la de aquí. Aquí se forma un triángulo, un rectángulo, aquí se va a formar otro triángulo, otro rectángulo. Suman las áreas y van a tener el trabajo. En el caso de que tengan esta área negativa, la restan. Solo es eso. O sea, este es el caso más raro que he visto de trabajo y que tal vez les puedan preguntar como pregunta teórica. Pero si no, o sea, fuera de eso no creo que les pregunten ejercicios de trabajo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio o está todo claro? Ya. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Una ficha metálica pesa 2 newtons. Se suelta sobre un plano rugoso inclinado. El coeficiente del plano rugoso 0.25. Observándose que la ficha desciende aceleradamente, hallar el trabajo de la fuerza de fricción en 2 segundos de descenso por el plano cuya inclinación es 53 grados. Gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos la gráfica. 53 grados, el bloque desciende, tenemos los datos. Coeficiente de fricción 0.25, el peso 2 newtons, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, el tiempo 2 segundos. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, perdón. El peso que se dirige hacia abajo, fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, la normal que se encuentra aquí, y nos dicen que es un movimiento desacelerado, si más no me equivoco. Desciende aceleradamente. Es un movimiento acelerado, o sea, está bien esto. La aceleración se dirige en este sentido. Hacemos su sumatoria de fuerzas. En el eje Y, como no hay ninguna aceleración, todo lo que está en el lado positivo es igual a todo lo que está en el lado negativo. La normal va a ser igual al peso por el coseno de 53, que sería masa gravedad coseno de 53. En el eje X sí hay aceleración, por lo tanto, las fuerzas a favor van a ser positivas a la aceleración. La única fuerza a favor va a ser el peso, que va a ser masa gravedad seno de 53, menos la fuerza de rozamiento que está opuesta al movimiento o a la aceleración. Esto va a ser igual a masa por la aceleración. Tenemos las dos ecuaciones, así que agarramos la normal y la reemplazamos donde está la fricción. La fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Aquí está, μ por la normal tenemos es masa gravedad coseno de 53. Ahora despejamos la aceleración, que es el dato que aquí no tenemos. Bueno, aquí simplificamos las masas. Ya está despejado A, así que simplemente evaluamos. Gravedad nos han dicho que lo tomemos como 10, seno 53 tenemos, el coeficiente de rozamiento es 0.25, gravedad otra vez 10, coseno de 53. Poniendo la calculadora sale 6,48 metros por segundo al cuadrado. Con esta aceleración procedemos a hallar la distancia que ha recorrido nuestro bloque. Decimos la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos la aceleración, tenemos el tiempo. Así que simplemente evaluamos y nos sale que el bloque recorre 12.96 metros. Con estos 12.96 metros procedemos a hallar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. El trabajo también es simbolizado con W por sacar work. El trabajo de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de θ. Otra vez, la fuerza de rozamiento está aquí, el movimiento está hacia aquí. Fuerza de rozamiento tenemos, la distancia tenemos, el ángulo 180 grados.
Así que aquí tenemos coseno de 180. La fuerza de deslizamiento es mu por la normal, que es todo esto, y la distancia que igual ya hemos hallado. Coseno de 180 es menos 1. Así que simplemente aquí se queda el signo menos. Y aquí tenemos todos los datos, el peso que nos han dado que es 2, coseno 53, todo esto. Ponemos a la calculadora y nos sale que el trabajo es menos 3.9 joules. Y esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora, un dato curioso de este ejercicio. Nos da un trabajo negativo. ¿Podemos tener trabajo negativo? Sí. Así que le salga negativo no está mal. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de este ejercicio? ¿Ha quedado claro? O sea, sabían que existe un trabajo negativo, ¿no? ¿Verdad? O ahorita nomás les estoy mostrando qué hay. Por si acaso, el trabajo negativo se da cuando la fuerza está opuesta al movimiento. En este caso, como pueden ver, la fuerza de rozamiento está en sentido contrario al sentido en el que se mueve el bloque. Sí, o sea, es porque va en contra del movimiento. O sea, el rozamiento está en sentido opuesto y el bloque está bajando. O sea, ahorita el trabajo neto sería raro que sea negativo. Pero el trabajo, en este caso de una sola fuerza, sí puede ser negativo. O sea, si nos pidieran hallar el trabajo total, tendríamos que hallar el trabajo del peso y luego sumar todos los trabajos. El trabajo del peso va a estar aquí, que va a ser lo mismo, pero sería lo mismo, pero sin esta mu, ¿no? Y el coseno sería de 0. En aquí nos va a dar seguramente un valor positivo y al sumar estos dos sí va a ser un trabajo positivo. Pero en este caso, como nos han pedido la fuerza de rozamiento que es opuesta al movimiento, es negativo. Igual, digamos, este tipo de preguntas pueden ser teóricas en el examen. O sea, ¿qué pasaría, digamos? Han visto que este ejercicio es sencillo, les pueden pedir como les muestro, de la fuerza de rozamiento, o tal vez de otra fuerza, ¿no? Digamos, suponiendo aquí que tenemos un bloque que es jalado por una fuerza F y tiene una fuerza de rozamiento. O sea, creo que sería así, yo creo que les preguntarían en una teórica. Hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento. O sea, les darían esta fuerza F o les darían cómo hallar la fuerza F. Tendrían la normal, porque tendrían el peso. Igual, o sea, si el bloque se mueve hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento igual va a generar un trabajo negativo. O sea, creo que el único caso en el que en que la fuerza de rozamiento genere un trabajo positivo sería en el que la fuerza de rozamiento ocasione un movimiento de alguna manera, ¿no? O sea, como en los casos de que aquí hay dos bloques y yo jalo con una cuerda el bloque de abajo y aquí se va a generar una fuerza de rozamiento que va a jalar el bloque de arriba. En este caso creo que sería el único caso de que la fuerza de rozamiento genere un trabajo positivo. Y obviamente solo generaría en el bloque de arriba el trabajo positivo, porque en el bloque de aquí abajo igual generaría un trabajo negativo. ¿Ha quedado claro esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ahorita con este ejercicio estaríamos acabando el trabajo y vamos a empezar a la competencia. Como les dije ahorita, creo que hemos dado los 3 casos más raros, creo. O sea, el primero que seríamos con una polea móvil, el segundo que sería este que sale trabajo negativo. O sea, más que todo esto les estoy mostrando que hay trabajo negativo porque estamos acostumbrados en que si algo es negativo, generalmente tenemos que volver a hacer al revés, ¿no? ¿Ve? Pero en este caso no hay problema de que salga un trabajo negativo. Y el otro que es el video que les dije del áreas, de qué significa, que es de fuerzas variables. O sea, que fuerzas que no son constantes. Y si no, les recomiendo que vean algún video en internet, porque igual hay en YouTube y en Google, ¿no? O sea, el trabajo no es complicado. Si les preguntan, deberían asegurar el ejercicio de trabajo. Bueno, si nadie tiene nada más o sea, nadie tiene nada que preguntar o comentar, vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Un camión puede subir por una carretera que tiene una pendiente de 1 a 50, con una velocidad constante de 25 km por hora. La fuerza resistente es igual a la 25ª parte del peso del camión. ¿Con qué velocidad podrá moverse este camión cuesta abajo aplicando la misma potencia? Ya por si acaso, esta fuerza resistente es la fuerza de rozamiento.
y nos dicen que es igual a la 25ª parte del peso del camión. Aparte también nos han dado la velocidad del camión y la pendiente que se puede ver en la gráfica. Aquí yo le voy a llamar alfa. Y hago un triángulo. Este es un triángulo rectángulo que al tener la pendiente, o sea, en forma de 1 a 50, podemos hallar esta distancia con Pitágoras, la hipotenusa. Digo, la hipotenusa va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, 1 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser 2501. O sea, si vemos esto es aproximadamente, o sea, es casi lo mismo que 50. Pero para nosotros lo vamos a tratar como 2501. Bien, de este 2501 aquí, como les digo, yo me doy mi ángulo alfa. Digo, seno de alfa es igual a cateto opuesto, o sea, 1 sobre cateto adyacente, que es raíz de 2501. Coseno de alfa es 50. Perdón, coseno de alfa es cateto adyacente, que es 50, sobre hipotenusa, que es raíz de 2501. Y bien, por último hago mi diagrama, bueno, no por último. Después de eso empiezo a hacer mi diagrama de cuerpo libre para mi carrito. Mi carrito va a tener su masa hacia abajo, su normal, que va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Esta Fs es la fuerza que usa para subir. O sea, nos están pidiendo que con la misma, o sea, ya la velocidad que tiene el carrito al bajar, aplicando la misma potencia cuando sube. O sea, la fuerza que utiliza para subir, o sea, la potencia es generada por esta potencia, esta fuerza de subida. Y la fuerza de rozamiento que nos han dicho que es la 25ª parte del peso. Como ya nos han dado el valor de la fuerza de rozamiento, no necesito ya la normal. Así que simplemente voy a trabajar en este eje. Y digo, la fuerza de subida es igual a la masa gravedad seno de alfa, que va a ser su componente de este peso. O sea, si esto lo agarramos aquí, este ángulo alfa se va a repetir aquí. Digo, masa gravedad seno de alfa. Masa gravedad seno de alfa va a ser su componente que se refleja en este sentido, más la fuerza de rozamiento. A ver, algo antes de que continuemos. Esto sería como estática. ¿Por qué? Porque no tiene aceleración. O sea, recuerden que la condición para que sea estática o que esté en reposo es que la aceleración sea igual a cero. ¿Y cómo sé que la aceleración es igual a cero? La velocidad es constante. Eso les había dicho en el anterior parcial. Que la velocidad sea constante significa que ya es estática. O sea, puede que esté en movimiento el sistema, pero nosotros lo consideramos como estática. Ya bueno, continuando. Entonces, bueno, como tomamos las condiciones de estática, las fuerzas que están en el lado positivo son iguales a las fuerzas que están en el lado negativo. Y sería esto. Bueno, simplemente evalúo. Digo, masa gravedad seno de alfa más la fuerza de rozamiento es igual al peso sobre 25. Masa gravedad sobre 25. Factorizo masa gravedad y me queda que la fuerza de subida, no es fuerza de rozamiento, es fuerza de subida, es igual a la masa gravedad, entre paréntesis, 1 sobre raíz de 2501 más 1 sobre 25. Esta fuerza de subida, perdón, con esta fuerza de subida hallamos la potencia que tiene el carrito, que va a ser potencia es igual a fuerza por velocidad. Esta es una ecuación de potencia que yo creo que lo han visto en teoría. Y va a ser mi ecuación 1. Digo, mi potencia va a ser igual a fuerza de subida por la velocidad de subida. Y mi fuerza de subida es todo esto. Ahora analizamos para el carrito cuando está de bajada. Y hacemos exactamente lo mismo. Lo que está en un eje va a ser igual a lo que está en el otro lado del eje. En este caso va a ser fuerza de bajada más la masa gravedad seno de alfa. En este caso el peso está ayudando a que baje, ¿no? Esto va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que se va a mantener constante. Aquí la fuerza de bajada es igual a masa gravedad sobre 25 menos masa gravedad seno de alfa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Esta fuerza de rozamiento está esto. Y en masa gravedad seno de alfa lo he pasado al lado derecho con signo negativo.
Bueno, aquí hago lo mismo que en el anterior caso, factorizo masa-gravedad, evalúo seno de alfa es 1 sobre raíz de 25,01 y, y digo que la potencia tiene que ser la misma, entonces potencia va a ser igual a la fuerza de bajada por la velocidad de bajada. La potencia en ambos casos es igual, así que lo igualo, digo la fuerza de subida por la velocidad de subida es igual a la fuerza de bajada por la velocidad de bajada. Despejo, la velocidad de bajada es igual a la fuerza de subida por la velocidad de subida, que es esto, dividido entre la fuerza de bajada, que es esto. Entonces esto va a pasar a dividir aquí. Evalúo. La fuerza de subida es masa gravedad, entre paréntesis, 1 sobre raíz de 2501 más 1 sobre 25 sobre fuerza de bajada, que es masa gravedad, entre paréntesis, 1 sobre 25 menos 1 sobre raíz de 2501 por la velocidad de subida, que es 25 km por hora. Masa por gravedad se van a simplificar y todos los datos de aquí lo ponemos en la calculadora. Y me sale que la velocidad de bajada es 75 km por hora. En realidad salía 74.86 o 96 creo que era. Pero redondeado es 75 km por hora. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Este es un ejercicio clásico de potencia. Dije, siempre redondeamos a estas medidas, o sea, número entero, o podemos dejarlo así, porque en la práctica, en una pregunta de la lancha me sale la velocidad 24,86, pero hay una respuesta que dice 25, o sea, lo redondeo como usted lo ha hecho. Bueno, o sea, es raro, digamos, que te salgan números enteros, ¿no? Así como este, un 75. O sea, yo no he hecho la prueba, pero yo creo que si esto lo tomas como 50, por ejemplo, y este como 50, yo creo que sí debe salir 75. Bueno, pero en el caso del redondeo, el redondeo es bien complicado. O sea, ahorita les digo porque los que aprueben este parcial, digo este semestre, incluso después, van a llevar teoría de errores en física 1. ¿Y qué nos dice teoría de errores? Si hemos trabajado con puras dos decimales, la respuesta tiene que estar en dos decimales. En el preuniversitario no tomamos eso en cuenta. O sea, si yo digo 25 entre 3, digamos, en teoría de errores mi respuesta debería ser igual o sea, no debería tener decimales. Esto sería 8. Obviamente ustedes van a decir, no, pero en la calculadora me sale que es 8.333, ¿no ve? Pero en teoría de errores solo te sale 8. O sea, como les digo, es un poco complicado ahorita explicarles eso y tienen que vernos en el caso de la práctica, si te sale 24,86 y en ahí solo hay respuesta 25. O sea, obviamente redondeado es eso, ¿no? Pero tienen que ver lo que les pide. O sea, por ejemplo, en el examen creo que no les dan incisos y creo que les dicen tener la respuesta con dos decimales. O sea, en ese caso trabajen con dos decimales y las respuestas lleguen con dos decimales. Pero si fuera así libre, por así decirlo, tendrían que, o sea, vean ustedes a su comodidad. O sea, si les sale, digamos, 74.98, obviamente esto es más fácil redondearlo a 75, digamos. Pero ahora tampoco, digamos, es que, digamos, si sale 74,62, o sea, y aquí como que es más complicado redondearlo porque no está tan cerca del 75, y creo que sería más óptimo dejarlo ahí. Como les digo, o sea, más que todo, o sea, en las prácticas se les dan incisos y las respuestas están cerca, entonces yo creo que deberían redondearlo. Porque esos errores son más que todo por la calculadora. Y en este caso, digamos, de que ustedes todavía no saben teoría de errores, que van a tener esos problemas. Así que yo creo que sería correcto que en la práctica al menos redondees, pero en el examen tengan en cuenta qué les dicen, ¿no? Porque creo que en el examen les dicen la respuesta tiene que tener una con dos cifras significativas, con tres o con una. Así que eso tienen que verlo ustedes. ¿Alguien tiene otra pregunta o algún otro comentario? Y como les dije, la siguiente semana igual voy a traer uno o dos ejercicios de potencia, pero me voy a tratar de enfocar más en energías. Potencia sí es algo que entra muy comúnmente al examen. O sea, por ejemplo, la anterior pregunta era de un examen, pero del 2013, creo. Esta pregunta igual es de un examen, pero del 2015, si más no me equivoco.
Así que, bueno, de los últimos exámenes no estoy muy consciente qué les habrán preguntado, pero asumo que no ha sido muy diferente, porque, o sea, en potencia mayormente vemos dos cosas, o bien la potencia, por así decirlo, o trabajamos con eso, o bien hallamos el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Generalmente un motor ideal va a generar una potencia, o sea, le vas a alimentar, por ejemplo, en los autos, le ponen gasolina o diésel, no estoy ahorita muy consciente con cómo funcionan los autos, perdón, en ese aspecto, pero, o sea, les ponen su combustible, ¿no ve? Le ponen el combustible para que supuestamente, si les digo, supongamos que un auto les dicen que si le llenas el combustible va a trabajar 100, va a avanzar 100 kilómetros, pero en el momento de que ustedes hacen funcionar el auto, solo avanza 20. ¿Qué significa? Que de los 100 kilómetros solo ha avanzado 20, significa que el rendimiento real del motor es 20%, porque de 100 solo ha avanzado 20. ¿Entienden? O sea, y no es algo, o sea, eso se ve siempre en la realidad. Por ejemplo, en los estéreos, igual los parlantes, te dan una potencia teórica, pero en la realidad no llega a esa potencia. Por más buenos que sean, siempre van a tener un desbalance. Y los mejores motores, o en el caso del ejemplo del estéreo, digamos, los mejores parlantes, es decir, todo lo que genera una potencia, mientras tenga más rendimiento, siempre va a ser mejor. Porque de qué nos sirve, digamos, por ejemplo, en el caso, otra vez en el ejemplo del auto, de qué nos sirve, digamos, cada vez estar llenando si tú has comprado para que avance 100 kilómetros y quizá, digamos, un motor de 50 kilómetros, digo que supuestamente avance 50 kilómetros al estar lleno, tenga mejor rendimiento, hubiera sido mejor comprar ese, ¿no ve? O sea, no sé si me dejo entender. Bueno, pero con este ejemplo vamos a ver es el caso del rendimiento. O sea, otra vez les digo, el rendimiento es lo real sobre lo ideal. En el caso del ideal sería lo que nos dicen que va a funcionar. Y el real es lo que en realidad pasa. Como les digo una vez más, esto siempre vamos a ver en la realidad, ya que como electrónico yo les puedo hablar de los parlantes, que te dan una potencia y en realidad son otra. O incluso los componentes electrónicos. Las resistencias tienen una tolerancia. Si tú te compras una resistencia, por ejemplo, de 330 ohmios, al momento de medir no va a tener ese valor. Los capacitores igual. O sea, vivimos en un mundo donde lo ideal no existe. Y en esta parte de potencia es donde más vemos nosotros. Igual van a ver en química, igual hay, no me acuerdo cómo se llama, ah, no me acuerdo el tema de química, cuál es, pero igual ven rendimiento, por ejemplo, digamos, cuando meten en una fábrica, digamos, cierta materia prima, siempre va a haber una cantidad que se va a perder porque el proceso no es ideal. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente: determinar la eficiencia porcentual del motor M, ver la figura, sabiendo que el combustible que consume genera una potencia de 10 HP. El motor jala dos cajas de masa A igual a 50 kilogramos y masa B igual a 70 kilogramos a partir del reposo, los cuales recorren cierta distancia en 2 segundos, con una aceleración de 0.5 metros por segundo al cuadrado, mientras suben por la pendiente que tiene un coeficiente de fricción de 0,25. Nos están pidiendo el rendimiento de este motor. Como les dije, ya nos han dado aquí una potencia ideal. Supuestamente el motor está consumiendo 10 HP para jalar todo esto. O sea, si al resolver el ejercicio nos diera 10 HP igual, digamos, de que la potencia generada por el motor es, eso significaría que el motor tiene un rendimiento del 100%, pero vamos a ver que no es así. Bueno, continuamos. Tenemos los datos del ejercicio, 10 HP lo volvemos watts, porque la respuesta vamos a tener en watts, ya que estamos, o sea, joule sobre segundo es igual a 1 watt. La masa del bloque A es 50 kilogramos, la masa del bloque B es 70 kilogramos, el tiempo de subida es 2 segundos, la aceleración con la que suben los bloques es 0.5, el coeficiente de rozamiento es 0.25. Aquí vamos a tener una fuerza F y un peso total. Yo voy a tratar estos dos como un solo bloque. ¿Por qué? Porque no me importa esta tensión. La tensión que está entre las cuerdas no me afecta en nada y tampoco nos dice que la cuerda tenga peso. Por lo tanto, solo vamos a trabajar moviendo estos dos pesos del bloque A y del bloque B. La normal igual va a ser la suma de, o sea, ¿cómo les explico? Estos dos los vamos a tratar como un solo bloque y hago el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Digo, el peso se dirige hacia abajo, la normal va a ser
perpendicular a la superficie, la fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento y la fuerza total, que es la que genera el motor, se dirige en este sentido. En el eje Y, la normal va a ser igual a el peso. El peso para nosotros va a ser la suma de las dos masas, masa 1 más masa 2 por la gravedad, por el coseno de 30 que se va a reflejar aquí. O sea, este 30 grados, si hago aquí una línea recta, va a estar aquí. Aquí vamos a tener 60 grados y aquí otra vez 30. 30, 60, 30. Bueno, normal va a ser igual a la suma de las masas por la gravedad por el coseno de 30. Hacemos lo mismo en el eje X, pero en este caso tenemos aceleración, así que todas las fuerzas a favor de esta van a ser positivas. La fuerza F que no conocemos va a ser positiva, menos la fuerza de rozamiento, menos la componente del peso en este eje. Que el peso va a ser la suma de las masas por la gravedad, en este caso va a ser seno de 30. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración, pero para nosotros la masa va a ser igual a la suma de las dos masas del bloque A y del bloque B, va a ser 1 más masa 2. De aquí vamos a despejar F de la ecuación 2. Tenemos la normal, así que sabemos que la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Tranquilamente despejamos esto aquí abajo. Digo, fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Perdón, se me perdió el mouse. Aquí está. Esta fuerza de rozamiento y esta fuerza del peso lo pasamos al lado derecho. En aquí esto no es igual, esto es más. Bueno, empezamos a despejar, factorizamos masa 1 más masa 2, porque aquí igual el peso tiene. Nos va a quedar que gravedad coseno de 30 por μ, que sería lo que nos queda de la normal. Aquí, de esta ecuación, estamos factorizando masa 1 más masa 2. Nos está quedando gravedad coseno de 30 por μ, que está aquí multiplicado, más. Aquí hemos factorizado masa 1 más masa 2, nos va a quedar gravedad seno de 30. Como les digo, esto no es igual, esto es más. Aquí cometí un error. Aquí factorizamos masa 1 más masa 2, aquí se va a quedar la aceleración A. Tenemos todos los datos, masa 1 tenemos, masa 2 tenemos, gravedad tenemos, coseno de 30 tenemos, μ tenemos, seno de 30 tenemos, la aceleración tenemos. La fuerza generada para que se cumplan esas condiciones es 903,47 newtons. Ahora hallamos la potencia real. La potencia real es igual bueno, decimos la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Recordemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de θ. La distancia va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto hemos visto en ejemplos anteriores. La distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado con el tiempo se van a simplificar. También la fuerza y la potencia, el trabajo y la distancia son paralelas, por lo tanto esto va a ser coseno de 0 igual a 1. Y me queda que la potencia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo por la fuerza. Así que simplemente evalúo, digo un medio por la fuerza que hemos hallado ahorita, que es 903,47 newtons, por la aceleración que nos dan en el enunciado, que es 0,5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que es 2 segundos. Ponemos en la calculadora y nos sale que la potencia que se está generando realmente es 451,74 watts. Así que ahora procedemos a hallar el rendimiento. Nos dice que el motor está haciendo un esfuerzo para consumir 7460 watts, pero en el sistema solo se está viendo 451,74 watts. Así que divido estas dos, la potencia real sobre la potencia ideal, como le llamamos, o aquí potencia útil sobre potencia generada, y me sale 0,006 por 0,5. Perdón, 0,0605. Esto lo multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Porque nos han pedido en porcentaje. Y me sale que el rendimiento en porcentaje es 6,05%. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Y como pueden ver, el motor realmente solo tenía un rendimiento de 6,05%. Es un rendimiento bajo, pero es un ejemplo de este caso, ¿no?
¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de esto? A ver, ya, ahorita te voy a explicar sobre la fuerza. O sea, el que llegue al 100% es ideal. No hay nada que sea 100%. O sea, nada que genere un rendimiento 100%. Ni siquiera en la pureza de los elementos químicos se puede llegar al 100%. Son debido a ver, como les dije, en química. Habría, ver, vamos a ver por partes, ¿está bien? Eh, ya, primero de Marco Paredes, las diapositivas, así, siempre lo subo al Classroom, incluso los voy a pasar a Facebook, así que no se preocupen, a WhatsApp, así que no se preocupen de las diapositivas, las estoy pasando y aparte esto lo voy a subir a YouTube, por si alguien tiene quiere revisar algo, ¿no? El resto se resuelve, se vuelve energía calorífica, ¿o sí? Explícame esto de por qué el resto se vuelve energía calorífica, esto no te entiendo. ¿De este último ejemplo o de qué? Y de tu pregunta de que es hipotético que llegue al 100%, sí sería, como les dije, ideal. No hay nada que sea 100%. Como les dije, o sea, si tenemos una pepa de oro y le hacemos algo de, o sea, le hacemos un tratamiento de pureza, es imposible que esta pepa de oro sea 100% oro. Siempre va a tener pequeños porcentajes de otras cosas, ¿no? O sea, creo que el 99% sería un gran logro de llegar a algo de pureza. O sea, no necesariamente el oro, ¿no? De cualquier cosa, alcohol, por ejemplo, o no sé, otros metales, ¿no? Plata, cobre, metano, etano, propano, o sea, nada de 100%, siempre va a tener incluso el mismo aire. Decimos que estamos respirando oxígeno, pero si vemos el aire como tal, tiene porcentajes de otros elementos químicos. Y a ver, te pido que me expliques tu pregunta del resto de se vuelve energía calorífica. ¿Estás hablando de este ejercicio o de qué? No he podido ver tu mensaje al momento que has mandado. Mientras tanto, Michelle Purcell, la tensión no se toma en cuenta o es igual que la fuerza. No te entiendo eso de igual a la fuerza, pero no tomamos en cuenta la tensión porque se va a anular. Supongamos que en aquí vamos a tener una tensión T y aquí vamos a tener una tensión T. Si agarramos esto como un bloque, estas dos tensiones estarían en sentidos opuestos y se simplificarían. Ahora, también puedo realizar el diagrama de cuerpo libre para los dos bloques aparte. O sea, si quieren ustedes háganlo en su casa, véanlo aquí, digamos, hagan este mismo diagrama de cuerpo libre. En el caso del bloque B, en vez de esta fuerza va a estar la tensión T. Y en el caso del bloque A, aquí va a estar la fuerza. Y aparte de la fuerza de rozamiento, aquí va a haber una tensión T. Van a ver que se va a simplificar. O sea, va a salir lo mismo. Como les digo, no estoy tratando o sea, estoy ignorando esta tensión porque si esto lo muevo, por ejemplo, una cantidad, este bloque se va a ver afectado de la misma manera que estos dos bloques van a tener el mismo, ahorita no sé cómo decirlo, se me ha ido la palabra. Se van a comportar igual estos dos bloques. Tienen la misma aceleración, tienen lo mismo todo casi. Así que lo puedo tratar como un bloque. En especial, como les dije al principio del ejercicio, como no me interesa esta tensión, en ningún lugar me han pedido hallar, por ejemplo, el trabajo de la tensión, puedo ignorar esto, porque van a funcionar igual los dos bloques. ¿Cuándo cambiaría? Si suponiendo el bloque B tuviera otra fricción. En ella no puedo hacer esto. Si nos dijeran que el bloque A tiene una fricción A igual a, no sé, digamos 0,2 y el bloque B tiene una fricción igual a 0,3, en ella no los puedo tratar como el mismo bloque. Si incluso aquí hubiera un tercer bloque, igual lo puedo tratar todo como un sistema. O así si fuera una cadena de bloques. Mientras tengan las mismas condiciones, las puedo tratar solo como un bloque, siempre y cuando no nos pidan algo en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, la tensión que tiene el bloque, digo, la cuerda del medio, o no sé, digamos, algo en particular de este bloque, ¿no? Que nos digan, hallar la fuerza de rozamiento que genera el bloque 2. En ese caso, digamos, recién tendríamos que hallar por separado. Pero esta fuerza de rozamiento, por ejemplo, que vemos aquí, sería el rozamiento total que generan estos dos bloques. Individualmente tienen otro rozamiento, porque cada uno tiene una normal diferente. Bueno, no sé si me dejo entender. Ah, ya, sí, sería esta parte que dices, es calor, como dices. Han escuchado, supongo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Por ejemplo, en el caso de los focos amarillos que los cuelgan al techo, se pierde harta energía en el calor que se genera en el mismo foco. Incluso, digamos, si suponiendo el foco no se llegara a calentar, les aseguro que la intensidad de ese foco sería más luminosa. Pero aún así, digamos, son fuertes, ¿no? O sea, nosotros no llegamos a apreciar que se pierda la luz. Sí, a ver, aquí dice, sí, perdón, aquí dice, el motor jala dos cajas de masas MA a partir del reposo. En este lado me preguntas, ¿verdad? Aquí, en esta ecuación. El trabajo es fuerza por distancia. La distancia, si recuerdan, en un movimiento acelerado es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Entonces solo me quedaría un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es lo que usamos aquí. Y como tenemos tiempo, les dije, el tiempo al cuadrado con el tiempo se van a simplificar y nos quedaría esto. Así que sí es porque parte del reposo. ¿Alguien tiene otra pregunta del ejercicio o de alguno de los ejercicios que resolví hoy? O sea, esta clase no lo he tratado de hacer muy complicada porque como es primera clase después de los parciales, algunos todavía se recuperan como una semana. Pero también ha sido error mío, pensé que íbamos a tener 5 semanas de clases, no 3. O sea, de haber sabido que iban a ser 3, habría tratado de conseguir ejercicios un poquito más complicados. Sin embargo, bueno, tampoco creo que los ejercicios que he resuelto estén mal, en especial los de potencia. Como les dije, los de trabajo, no creo que entren en trabajo como tal, pero también han visto, no es complicado. O sea, prácticamente es volver al tema de dinámica y jugarse con eso. En este caso de potencia, creo que aquí es donde se ve mayormente el uso del trabajo, ¿no? En esta parte donde tenemos que el trabajo la potencia es igual al trabajo sobre tiempo, y si no sabemos qué es trabajo no podemos desarrollarlo como fuerza por distancia. Y en aquí peor sería, ¿no? Si no sabemos ya cinemática no podemos desarrollarlo la distancia como un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, es una cadena, no tienen que saber todo. ¿Alguien tiene otra pregunta o alguna otra duda antes de que terminemos la clase, ya que este es el último ejercicio por si acaso? Ya, bueno, si nadie tiene más preguntas, eh, trabajo y potencia, o sea, este parcial, si no llevamos electrostática y electrodinámica, es muy sencillo, porque solo están viendo tres temas. El primero sería trabajo, potencia y energía. El segundo es colisiones y cantidad de movimientos. Ni siquiera son tres, son dos. El tercero sería electrostática y electrodinámica, pero si se dan cuenta, estamos viendo solo dos temas. Colisión y cantidad de movimientos son prácticamente, son casi lo mismo. Energía van a ver que es sencillo, solo llevamos nosotros energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y energía cinética. Así que, como les digo, energías van a ver que es sencillo, incluso o sea, gran cantidad de ejercicios de dinámica se pueden resolver simplemente con energías y se vuelven muy sencillos. Así que los que tienen, o sea, necesitan nota en el tercer parcial de física, no tienen excusa. O sea, se puede sacar tranquilamente la nota. Porque como les repito una vez más, este parcial es sencillo. Miren, solo son dos temas. O sea, este, digamos, energía, trabajo, potencia y energía, que vamos a ver la siguiente semana. O sea, esto vamos a acabar la siguiente semana. Y la última semana que les digo de colisiones y cantidad de movimiento, igual es sencillo. Colisiones solo es coeficientes de restitución, velocidad final menos velocidad final A menos velocidad final B sobre velocidad inicial B menos velocidad inicial A. Prácticamente es eso.
cantidad de movimiento. El movimiento es conservativo, la masa por la velocidad inicial, la suma de masas por la velocidad inicial es igual a las sumatorias de masas finales por velocidades finales. O sea, son dos ecuaciones, cantidad de movimiento y colisiones. O sea, no tienen excusa para no sacar buenas notas de parcial. Esto dices para energías. Bueno, voy a buscar ejercicios. Voy a tratar de conseguir incluso más que todo ejercicios de exámenes. A pesar de que quizá no se repitan los ejercicios de exámenes, por lo menos tienen idea de qué cosas preguntan. Voy a buscar. No les prometo, o sea, si no consigo, tampoco les puedo decir que voy a traer, ¿no? O sea, tal vez no consigo y les voy a estar fallando. Como les digo, este tema de, o sea, física es sencillo. Incluso con electrostática y electrodinámica es igual, más sencillo. Por ejemplo, electrostática me pasa un ejercicio, me pasa regalado a mí. O sea, la ley de Coulomb. A menos que entren campos magnéticos, ahí es un poco más complicado, pero no creo que les pregunten ustedes. Luego, electrodinámica tampoco es la gran cosa, es dos ecuaciones más. Creo que sí, serían prácticamente dos ecuaciones más. Aunque Kirchhoff es un poco más complicado. O sea, si no entran de electrostática y electrodinámica, como les repito una vez más, este parcial va a ser completamente sencillo. Química en mis tiempos era complicado. Pero tampoco me parece que... Me recuerdo que el tercer parcial tampoco era muy difícil, pero ahorita no puedo dar un comentario acertado porque no me acuerdo química. Matemáticas son gráficas, creo que eso sería lo más complicado que tiene nuestro parcial, matemática. Y creo que de todas las personas que entran en ingeniería, creo que el 80% domina matemáticas, así que tampoco creo que tendrían problemas, ¿no? O sea, este tercer parcial es más que todo para relajarse, no obviamente a tal punto de no hacer nada, ¿no? O sea, relajarse mentalmente, o sea, de que no van a recibir tanta información como los otros parciales, pero eso no quiere decir que lo dejen, ¿no? O sea, que se descuiden. La mejor nota en general, o sea, de promedio, no. General, o sea, a ver, yo les puedo decir, cuando he aprobado prefa, mi nota de aprobación así 71 o 73 de promedio, no me acuerdo. Pero algo curioso es que yo en física tenía un promedio de 56. En mate tenía 86, en química tenía 60 y algo. En física tenía 56 por tonto. O sea, ¿por qué? Segundo parcial he sacado 24, creo. Saco una nota pésima. Pero se ha compensado con la nota de mi primer parcial que era 100. Y el tercer parcial le saca 55, creo. Pero el tercer parcial yo merecía un 80 y algo. Porque he resuelto de los cuatro ejercicios, he resuelto 3 bien. Y el cuarto he resuelto bien hasta la mitad. O sea, incluso yo creo que mereció hasta 90 en el tercer parcial. ¿Cuál es el problema? Que el día del reclamo era mi cumpleaños. Así que en vez de ir a reclamar he ido a otro lado, ¿no? Cosa de que me ha cansado para probar, pero bueno, eso. Sí, las voy a subir, siempre las subo el mismo día.